recordemos lo que costó nuestra salvación. Cuando pensamos en las 7 palabras que Jesucristo dijo en la cruz, casi siempre pensamos en un culto tradicional de un Viernes Santo. Recordamos año tras año las 7 últimas frases y tratamos de sacarle alguna aplicación para nuestra vida diaria. Cuando vemos el mundo en el que nos estamos desarrollando nosotros los cristianos y sobre todo en el occidente, nos damos cuenta del poco efecto que ha logrado en la vida de los cristianos y en la vida del mundo el recordar las últimas frases de Jesús en la cruz. Pero no por eso vamos a dejar de recordarlas. Hagan esto para que se acuerden de mí. El mundo en el que nos desenvolvemos ahora nos muestra un mundo que confiesa creer en Cristo. Encontramos en la televisión al mundo haciendo películas sobre la vida de Jesús. Encontramos a personas levantando sus labios en alabanza a Dios. Encontramos a personas golpeándose a sí mismas en el nombre de Jesús. Encontramos a personas sufriendo, representando en una actuación la pasión de Cristo, no solo en las películas, sino en algunos lugares del centro del país. Personas que son escogidas para representar a Jesús y son crucificadas, no de la misma forma, pero sí muy semejante a cuando Cristo murió. ¿Qué pasa con la gente en México que reconoce, que recuerda, que sufre, que llora y se sacrifica al recordar a Jesús, pero que sus corazones están lejos de Dios? Lo dijo el Señor de su propio pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué decir de la iglesia cristiana? La iglesia cristiana que cada Semana Santa aprovechamos la oportunidad para recordar este hermoso tiempo, ese hermoso acto de amor, que nos reunimos y celebramos y le cantamos al Señor, pero que nuestra apatía, nuestro desinterés, nuestra falta de predicación del Evangelio va manifestando que la frialdad de muchos realmente está llegando al corazón del pueblo de Dios. Cuando pensamos en la situación del mundo que está tan confundido, tan extraviado, creyendo que conocen a Jesús, y cuando vemos la situación de la iglesia de Cristo, que cree tener la verdad, pero que no la está ni disfrutando ni transmitiendo, en verdad que nos damos cuenta qué importante es recordar juntos una vez más las últimas 7 frases que Jesucristo derramó en la cruz, porque cada una de ellas deben resonar en la vida del pueblo de Dios y en la vida del mundo para salvación. Quisiera invitarle, hermano, si fuera posible, escuchar con otros oídos y con otra mentalidad y con otra actitud estas 7 frases y preguntarnos qué tienen de nuevo para nuestro día de hoy las 7 palabras de Cristo en la cruz. Padre, quiero rogarte por favor que tu Espíritu Santo tome esta palabra, palabra de poder, palabra de victoria, palabra de perdón, y pueda inyectar en el corazón de los que te amamos la convicción y la verdad de nuestro propósito en la tierra. Pero también rogarte, precioso Señor, en tu nombre extraordinario que tiene poder, para que pueda obrar en la vida de aquellos que en este lugar no han entregado sus vidas, no han podido creer y aceptar que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Derrama salvación y vida eterna, derrama gozo en esta congregación y que podamos salir a transmitirlo a quienes nos rodean, hoy y siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recordar estas palabras, hermano, y tenemos que comenzar por el principio, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Terminé de leer el versículo 27 hace un momento, donde le seguía la multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, dice el versículo 27. Ya en el versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados, la primera palabra que Jesús extendió en la cruz fue la palabra de perdón. Él estaba perdonando, hermano, él estaba bien consciente, dice la palabra del Señor, que él llevó el pecado de todos nosotros en la cruz. Él estaba pagando. El perdón viene cuando alguien paga, cuando alguien es finalmente declarado inocente de alguna culpa. Jesucristo en la cruz estaba pagando por el pecado de todos los hombres, y al pagar por cada pecado,
estaba comprando la vida de los seres humanos. Él estaba extendiendo su perdón. Sí, Cristo pagó por el perdón de todos los pecados de toda la humanidad. Aquí es donde el pueblo que ha sido perdonado dice, gloria a Dios. Perdón gratuito. Es un perdón gratuito. Sin embargo, no significa que no haya costado nada. Dice la Biblia en el Salmo 14 que Dios miró desde los cielos sobre la humanidad para ver si había alguien bueno que buscara a Dios. Y dice que todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 hace alusión a estas palabras de Dios. El Señor miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios y no encontró a ninguno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice la Escritura. Y en el versículo 23 de Romanos 3 da la declaración final: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amados, cuando hablamos de perdón, tenemos que considerar la culpa. El pecado es aquello en lo cual cada uno de los seres humanos ha participado. Todos, no hay uno solo. El hombre más bueno, el más generoso, el más amable, es un pecador. Ha transgredido alguna o muchas de las leyes que el Señor estableció para la vida del ser humano. Y fallar, errar el blanco, rebelarnos a sus pasajes, a sus estatutos, es pecado. Pero el Señor estuvo dispuesto a derramar su perdón. El Señor estaba consciente de la ignorancia del ser humano. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, en medio de la ignorancia del mundo, para darse cuenta de lo que estaban haciendo, ahora el Señor está demandando que todos los hombres dejen su ignorancia y sean conscientes de su pecado. Dios está pidiéndole, está diciendo que todos los hombres en todo lugar vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan, porque Él no quiere que ninguno perezca, pero el pecado ha traído la muerte como consecuencia. El perdón fue derramado en la cruz, el perdón para toda la humanidad, pero el perdón no ha sido tomado. Una y otra vez el Señor le dice al ser humano: reconoce tu pecado. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El perdón fue extendido, hermanos amados, amigos que nos visitan, pero no ha sido tomado si no ha habido humillación en el corazón del hombre. Humillándose, reconociendo su pecado, buscando el rostro de Dios, abandonando esa vida de pecado. Y dice el Señor que si lo hacemos, es una condicionante, entonces yo perdonaré sus pecados. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero buscar a Dios, dejar el impío y el hombre inicuo de los pensamientos y los caminos y volverse a Dios, arrepentimiento. El perdón fue extendido en la cruz, pero solo se puede tomar cuando el hombre reconoce su pecado, busca a Dios y cambia de dirección. Ese es el perdón que el Señor derramó en la cruz, ya ha sido extendido. La pregunta para el pueblo de Dios, la pregunta para quienes no han tenido un encuentro con el Señor es: ¿has reconocido tu culpa? ¿Has confesado tu pecado? ¿Te has humillado delante de Dios para reconocer que el hombre que murió en la cruz no merecía hacerlo, pero eras tú y era yo el que merecía morir por su pecado? Humillarte es reconocer que Él no merecía y yo lo merezco. Y postrarme ante aquel que pagó por mis culpas y derramó su perdón.
levantar mis manos y decirle: Señor, mi vida te pertenece. Y entonces el perdón viene a purificar el corazón y el alma del hombre pecador. Cristo nos perdonó. ¿Usted ha sido perdonado? ¿Usted se ha humillado, arrepentido y buscado a Dios? ¿Usted ha cambiado de dirección y la dirección nueva que tomó ha sido Cristo Jesús? Usted ha sido salvo y ha sido perdonado. Pero si no, necesita el perdón. Recordar en la cruz a Jesús una vez más, una vez al año, es invitar al hombre a reconocer el pecado que fue la causa de la muerte de Jesús y pedirle perdón. Y Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Él quiere perdonarle. Solo necesita arrepentirse, confesar su pecado. Primera de Juan 1:9. Dice el Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor perdona y limpia. No es el perdón que me invita a salir a ensuciarme de nuevo, es el perdón que me limpia y me hace salir con un poder distinto para evitar una vez más caer en los mismos pecados. Perdonado de mis pecados y limpiado de mi maldad. Vida transformada, nuevo nacimiento. Eso es el perdón. Usted ya lo tiene. Dele gloria a Dios. Porque usted no tuvo que hacer nada, solamente creer en Jesús y confesarle sus pecados. Y mire, hermano, ahí Lucas 23, déjeme seguir leyendo en el versículo 39. Y uno de los malhechores, porque ya había mencionado que fueron crucificados a sus lados 2 malhechores. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Misericordia y gracia, perdón. Cada vez que analizo la vida de este ladrón, hermanos, me doy cuenta de lo que significa la gracia de Dios. Un hombre que había invertido su edad de juventud y de madurez a robar, a hacer daño a otros, a quitarles lo que tanto trabajo les había costado. Él podía justificar las razones, pero había sido un hombre considerado a los ojos de los demás malo. A los ojos del mismo, dice, estamos aquí a la verdad pagando por nuestros hechos. Él se consideraba malo. Pero de pronto Cristo da una palabra que es la segunda que menciona en la cruz, dirigida a ese hombre, pero con dedicatoria para toda la humanidad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién le da autoridad a un hombre que está muriendo en una cruz para decirle a una persona que ha sido mala durante toda su vida que se va a ir al cielo? Si usted puede pensar en la lógica de esas palabras, nos vamos a dar cuenta que es una locura. Como la Biblia menciona que el Evangelio es una locura. ¿Cuántas veces puede perdonarse de palabra a una persona que por años hizo lo malo? La palabra de salvación que salieron de los labios del Cristo que estaba muriendo expresan su gracia y su misericordia, es decir, un amor que no merece el malhechor. Y sí podemos poner de lo peor a este hombre, pero están ahí representándonos a cada uno de nosotros, que por más buenos que seamos, nuestros hechos nos dan como pago la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, están destituidos. Así que el Señor no solamente derramó perdón en la cruz, no solamente limpió y purificó la vida de un ser humano, sino que limpia esa vida, la llevó al cielo en ese mismo día. La llevó al cielo en ese mismo día. ¿Qué pasó con la religión que no practicó? ¿Qué pasó con los mandamientos que no cumplió? ¿Qué pasó con las cosas buenas que debió haber hecho pero que no hizo? ¿Y qué pasó con todo el daño que había hecho?
¿Cómo puede alguien entrar al cielo? Y entonces tenemos que reconocer la gracia del Señor Todopoderoso, el amor misericordioso de Jesucristo para regalarle la entrada al cielo a una persona que no hizo nada para ganarlo, solo confesarlo Rey. Creer en Cristo. Ahora piensa en la actitud de este hombre. Está viendo al que se llamó Hijo de Dios en la cruz. Lo está viendo deformado por la tortura. Lo está viendo débil por el cansancio. Apenas le salen las palabras. ¿Qué vio este ladrón para ver a ese hombre aparentemente derrotado y decirle: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí? Pues vio lo que ven los ojos de la fe en cualquier ser humano. Ven lo que no se ve. Ven lo que es la verdad. Usted y yo no podemos ver a Jesús en este día. Usted y yo no podemos exigirle que se aparezca y nos muestre las manos traspasadas por los clavos o la cabeza con las perforaciones de las espinas. Pero podemos creer por lo que Él nos ha dicho, que Jesucristo resucitó de los muertos y que la muerte en la cruz realmente fue para perdonarle a usted y a mí cada uno de sus pecados. Todavía no nacíamos, todavía no existíamos y Él estaba pagando por nuestros pecados. Esta es la palabra de la salvación que Dios extiende a todo ser humano. No importa qué religión hayas practicado, no importa qué tan malo hayas sido, no importa qué cosas no hayas hecho o qué cosas sí hayas hecho y que te apartan de Dios. Si puedes creer que Él es el Rey de Reyes que vendrá en su gloria y lo confiesas tú, Señor, Él te da la entrada al cielo. Y es tu fe, tu pequeña fe, la que le permite al Señor regalarte la salvación hoy o en el momento que hayas creído. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es que Romanos 6:23, que mencioné hace un momento, solamente mencioné la mitad del paquete. Porque la paga del pecado es muerte. Más, es que no se ha acabado. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos ver al supuesto derrotado en la cruz? Antes de resucitar, ¿cuántos podemos verlo y declarar que Él es el Rey que vendrá en gloria por su iglesia? Este ladrón malo pudo verlo con los ojos de la fe y creyó en Él. Hermano, en Cristo usted y yo podemos ver un cristianismo que se está derrotando a sí mismo, pero los ojos de la fe nos hacen levantar el rostro y confiar que cuando venga el Rey, la iglesia purificada y transformada será arrebatada al cielo, victoriosa, porque Cristo venció en la cruz. Somos salvos por su gracia, iremos al cielo por maravilla de Dios, no por nada que hayamos hecho. El infierno no es para la gente mala y el cielo no es para la gente buena. El infierno es para los que no creen y el cielo es para los que creen. Si usted ha creído, tiene vida eterna como regalo de Dios. Ahora, hermano, esta palabra debe movernos a decírselas a aquellos que ahora están en el infierno porque no han creído. Ellos tienen que saber que por fe pueden ir al cielo. Tenemos que decirles. Y de ahí déjeme llevarle a la tercera, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Déjeme hablarle de esta tercera palabra que es bien importante para nosotros hoy. Es la palabra de la unidad. Está hablando de la iglesia. Jesucristo había dicho unos años antes: yo edificaré mi iglesia.
Estando en la cruz, Él sabía que se iría. Les había dicho a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen que venga la promesa del Espíritu Santo. El Consolador, otro igual que yo, vendrá y les recordará todas las cosas y les hará saber lo que tienen que saber y les recordará todo lo que les he dicho. Pero el Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz, estaba reconociendo el nacimiento de la iglesia, porque vio a un hombre que no tenía nada que ver con una mujer que no tenía nada que ver con un joven. Sin embargo, ese joven tenía algo que ver con él, era su hijo y seguidor. Esa mujer tenía algo que ver con él, era su hija y seguidora. Y al convertir a un hombre en seguidor e hijo, y al convertir a una mujer en seguidora e hijo, estaba organizando el nacimiento de su iglesia, donde ya no habría varón ni mujer, donde ya no habría si era judío o no era judío, donde todos aquellos, por la entrada que tuvieron al Padre a través de Jesús, se habían convertido en pueblo de Dios. La iglesia, nosotros. Mire, hermano, aquí podemos saber muchos que representamos a Juan, jóvenes como yo, o mujeres como algunas de las que están aquí. María no era una joven, porque además ahí estaba representada la madurez de una mujer y la juventud de un hombre. Estaban representados los géneros, el hombre y la mujer. Estaba representado un familiar directo de Cristo y uno que no tenía nada que ver con Jesús. Y estaba diciendo: de ahora en adelante serán familia. Ella será tu madre y él será tu hijo. Usted y yo estamos aquí reunidos como una iglesia porque el Señor, habiéndonos tomado de diferentes contextos, en diferentes géneros, diferentes niveles económicos, sociales y culturales, de pronto nos ha puesto uno frente al otro y nos dice: Él es tu hermano y ella es tu hermana. Mire a su alrededor, la gente tan diferente, que piensa diferente, que ama diferente, que tiene un carácter diferente, que se ve diferente. En el nombre de Jesucristo se ha convertido en la unidad de su iglesia. Ya no son dos, lo dice en el matrimonio, ahora dice: ya no son pueblos diferentes, dice Efesios capítulo 3. Ahora de dos pueblos ha hecho uno solo, su pueblo. Aquí es donde usted debe decir gloria a Dios. ¿No les dieron dónde tenían que decir gloria a Dios? Para que sean uno, oraba Jesús en aquel aposento alto, justo antes de la cena. Él oró al Padre y le estaba diciendo: Señor, están en el mundo, no son del mundo, pero yo los he enviado al mundo, y ahí en el mundo quiero que sean uno. Y mire, hermano, hay doble propósito, porque el Señor estableció unidad en su iglesia en medio del mundo. Dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste, y en segundo lugar, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay dos cosas que la unidad de la iglesia pueden mover al mundo: que conozcan que Jesús vino, que existió y fue real, pero en segundo lugar que crean y entonces sean salvos y se integren a la misma unidad. El Señor Jesucristo dijo que sean uno, que sean perfectos en unidad. Dijo el Señor: cuando el mundo los vea amándose, entonces sabrán que son mis discípulos. La muerte de Cristo, hermanos, nos debe ayudar a reconocer una vez más que somos uno en el Señor, siendo tan diferentes, aunque no nos gusten, porque unos son más guapos que yo y como que eso no me gusta mucho, pero mezclado el guapo con el feo sale uno más hermoso. Cuando Cristo unió a su iglesia, rompió todas las cosas que nos separan y nos ha hecho su pueblo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto se les transmitimos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Ese es el mensaje de la iglesia de hoy. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Nos ha puesto en unidad para que el mundo venga a nuestra unidad. No dice que los traigamos a la salvación, para que vengan a tener comunión con nosotros, porque la comunión con nosotros, con esa mujer y su hijo, con la iglesia y cada uno de sus miembros, verdaderamente es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Jesús oró y dijo: para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros.
Hermanos, esta palabra que le dio Jesús a Juan y a María, le dan a la iglesia el fundamento de su unidad. Y hoy en día es lo que hay que vivir. Por eso hay que recordar esta palabra. ¿Cuánto hay en estas palabras? Reflexionemos en estas 3 primeras frases que dijo Jesús, hermano, porque el perdón, la salvación y la unidad de la iglesia son la misión por la que estamos aquí. El perdón, la salvación y la unidad de la iglesia. Es por eso que estamos aquí. Y escuchemos un canto más que pueda reafirmar esto y podamos llegar a las siguientes 4 frases con las que el Señor regaló la salvación a la humanidad. ¿Quién es ese hombre que está tocando vidas, transformando mentes y almas destruidas? ¿Sabes tú quién es? ¿Sabes tú quién es? ¿Quién es ese hombre que al Calvario fue llevado solo por librarnos de la muerte y del pecado? ¿Sabes tú quién es? ¿Sabes tú quién es? Por amor dio su vida y en dura cruz se entregó. No le importó pagar el precio de tu salvación, pues tanto nos amó. Por amor dio su vida y en dura cruz se entregó. No le importó pagar tu precio y su nombre es Jesús. Este mismo hombre que subió a las alturas nos ha prometido que vendrá, y de eso no hay duda. ¿Sabes tú por qué? ¿Sabes tú por qué? Porque por amor dio su vida y en dura cruz se entregó. No le importó pagar el precio de tu salvación, pues tanto nos amó. Por amor dio su vida y en dura cruz
le importó pagar tu precio y su nombre es Jesús. Jesús. Amén, porque se trata de Jesús. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, llegamos a las palabras que se convierten en las palabras más difíciles que Jesús mencionó en la cruz, porque ya habían pasado casi 6 horas colgado de ese madero. Si consideramos toda la noche que el Señor estuvo padeciendo, siendo llevado de aquí para allá, siendo escupido, golpeado, recibiendo latigazos, burlas, puñetazos, y luego las horas que había pasado en la cruz desde las 9 de la mañana, desde las 6 a las 9, a las 12. Era mediodía y entonces estaba el cuerpo en su peor momento, dice en el capítulo 15 de Marcos, versículos 33 y 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Obviamente yo lo leí despacio, pero la palabra dice que él clamó a gran voz, él gritó. Esta palabra de desesperación, esta palabra de abandono se convierte para los cristianos de hoy y para el mundo moderno en las palabras de la reconciliación con Dios. Después de estar 6 horas en la cruz, ¿qué tantas cosas pasarían por la mente de Cristo? Sí, era Dios, pero era hombre. Él seguía siendo un hombre en ese momento, perfecto en su divinidad, pero también perfecto en su humanidad. Esta era la copa que él tenía temor de beber. Esta era la copa a la que se refería en el huerto de Getsemaní cuando le decía al Señor: por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. No eran los latigazos, no eran los golpes ni las burlas, no era la incredulidad de la gente. La copa amarga que él tuvo que beber fue llevar sobre su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Y cuando el Señor el Padre, en medio de su misericordia, depositó en él el pecado de todos nosotros, se rompió la relación que había sido por la eternidad. El Hijo y el Padre perdían comunión por primera vez en la eternidad. Y lo que brotó del corazón de Cristo fue un grito de oración, un clamor desesperado por sentir el abandono de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano, esta palabra debe llevarle al ser humano a experimentar la compasión de Cristo por usted y por mí. Jesús sabe lo que se siente no sentir a Dios. Jesús sabe lo que se siente creer que Dios le ha abandonado a uno. Jesús sabe lo que se siente cuando uno piensa que está solo contra el mundo, porque el pecado de nosotros hizo división entre el Padre y el Hijo. El profeta Isaías en el capítulo 59 versículo 2 afirma que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestras iniquidades han hecho ocultar su rostro de nosotros para no oír. Así que si usted suma el pecado de cada uno de los seres humanos y lo deposita en Cristo, significa que Cristo no percibió la presencia ni el amor de Dios. Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, Dios abandonó a su Hijo a su suerte en ese momento. La relación se rompió. Dios tiene todo en control, pero la comunión íntima desapareció. Jesús conoce su corazón y sabe cuando usted se siente abandonado, cuando usted piensa que Dios no le está escuchando. Y fíjese que la causa es su propio pecado, pero el Señor le tiene misericordia. Él sabe lo que significa no percibir el amor del Padre.
El clamor de Cristo debería conmovernos e impulsarnos, nos debería constreñir a cada uno de nosotros para que no dejemos que ningún ser humano viva la experiencia de sentir la distancia de Dios. ¿Cuánta gente está enojada con Dios? ¿Cuánta gente está reclamándole a Dios? ¿Cuánta gente ha sacado a Dios de su vida porque no lo siente? Pero Dios estaba ahí y Dios está ahí. Y usted y yo lo sabemos. Esta experiencia de reconciliación, de pronto darnos cuenta que estamos en las manos de aquel de las cuales nadie nos puede arrebatar, debería llevarnos y movernos para decirle al mundo que no están solos, que Jesús, que Dios no los ha abandonado, que les sigue amando y que en la cruz demostró que todavía puede reconciliarles con su Padre. Esa es la palabra de reconciliación. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro le predica por primera vez lleno del Espíritu al mundo representado en Jerusalén, después de oír el mensaje se acercaron algunos y le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? En Hechos capítulo 16 el apóstol Pablo y Silas estaban en la prisión, vino un gran temblor, ellos habían cantado alabanzas y después del temblor, asustado, el carcelero se acercó y les hizo una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estas preguntas a nosotros nos deben recordar la palabra de clamor, de desesperación de Jesús en la cruz. La gente quiere saber qué puede hacer para reconectarse con Dios. Hermanos, todas las religiones que existen en el mundo han brotado de la necesidad del hombre de reconectarse con Dios. Y todas las religiones están equivocadas porque ninguna lleva a Dios. Porque solo hay un camino y es Cristo Jesús, el que murió en la cruz. No hay otra forma de llegar al Padre, dice Cristo, si no es a través de mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Para llevarle al mundo a la reconciliación con Dios es necesario llevarles a la cruz de Cristo, donde con el abandono del Padre reconcilió al mundo con Dios, porque Él llevó el castigo, Él llevó la rebelión de todos los seres humanos. Cristo murió en la cruz, rompió su relación con el Padre para que usted y yo la recuperemos, para que usted y yo seamos amigos de Dios, y dice que nos convirtió en embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros: reconcíliense hoy con Dios. Cuando oímos este clamor en la cruz, tenemos que recordar la comisión que nos ha dado el Señor, hermanos amados. Tenemos que decirle al mundo, como si Dios clamara por medio de nosotros: reconcíliense con Dios. Es bueno en este tiempo recordarlo, porque hoy el mundo necesita reconciliarse con Dios. Recordemos estas palabras llenas de dolor, de desesperación del Dios hombre, abandonado por nuestro pecado, por su Padre, para morir. Tenía que morir. Regresando al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 28 y 29, encontramos la quinta frase que Jesucristo mencionó en la cruz. Versículo 28, después de esto, Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Tengo sed. Yo también tengo sed. Pero la sed que tenía Jesús iba más allá que la sed de agua fría o de agua fresca. La sed que tenía el Señor Jesucristo y que estaba evidenciando en la cruz era la sed de que se cumpliera la voluntad de su Padre. Quiero llamarle la atención a la frase del versículo donde dice que Jesús dijo: tengo sed, no porque tenía sed. ¿Por qué dijo tengo sed? Para que la escritura se cumpliese. La palabra tengo sed, hermano, es una palabra de sumisión al plan de Dios. Mire, Cristo estaba sufriendo físicamente, Cristo estaba sufriendo espiritualmente la separación del Padre, pero ni siquiera en esa circunstancia se apartó de la voluntad de Dios. Viendo a Jesús en la cruz, deberíamos recordar, hermanos, cuántas veces entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas y cuántas veces en los momentos difíciles, cuando vienen los problemas, nos damos permiso de fallarle a Dios. ¿No se ha dado cuenta? Si Dios no me bendice, tengo el derecho de no obedecer sus planes.
Si Dios no me está cuidando, si me permite enfermedad y carencia, si me permite problemas, me doy el permiso de fallarle porque estoy en problemas. Pero nuestro Señor Jesucristo en la cruz estaba evidenciando una fidelidad hasta la muerte, lo mismo que demanda de los que creemos en Él. Sé fiel hasta la muerte. Y en fidelidad y sumisión a su misión, dijo: tengo sed. En el huerto se sometió al plan de Dios. Jesús le dijo a Pedro cuando le cortó una oreja a uno de los soldados: ¿qué crees, que no puedo orar a mi Padre y me enviará unos miles de ángeles que destruyan a todos estos? Pero me someto a la voluntad del Padre. El Señor Jesús se sometió en el huerto de Getsemaní. Él le decía al Padre: cambia el plan de salvación, hazlo de otra manera, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Se sometió. Y estando en la cruz, el Señor se sometió porque en ese momento, abandonado por el Padre, por el pecado del hombre, Él podía levantarse y volar al cielo victorioso y con una palabra destruir a todos los que lo estaban juzgando. Pero se sometió. Se sometió. ¿Por qué vale la pena recordar esa palabra hoy? Porque hoy el mundo no se quiere someter a nada. Porque hoy el pueblo de Dios no se quiere someter a nadie. Sumisión a su misión. Lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros es esperar que Él cumpla su propósito en mí. Así oró el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. No dice que cumplirá el propósito mío, sino el propósito de Él. Amados hermanos, es tiempo de que la iglesia de Jesús se someta a la misión que Dios le ha dado, independientemente de lo difícil que sea, independientemente de los problemas que tengamos a nuestro alrededor. Conforme el tiempo avance, para la iglesia será mucho más difícil sobrevivir en el mundo, y es en ese mundo, en medio del sufrimiento, donde nos anima a someternos a Él, aunque nos cueste la vida. Cumplamos la voluntad del Padre, siendo siervos obedientes y, ¿por qué no?, siervos sufrientes, como lo fue Jesucristo. Suframos el agravio de aquellos que tratarán de poner su pie encima de nosotros solamente para cumplir nuestra misión, para cumplir el propósito que Dios tiene para este mundo, que es redimir. Y la sed que Jesús experimentó, hermano, debe recordarnos además la sed que tiene el mundo de la verdad. El mundo quiere saber la verdad. La oye y le cuesta trabajo creerla, pero quiere conocer la verdad, y usted y yo la tenemos. Y en lugar de llevarles una esponja llena de vinagre, tenemos que llevarles el agua de vida, de la cual si bebieran no tendrán sed jamás. Y Jesús dijo: yo soy el agua de vida. El que en mí beba no tendrá sed jamás, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Ese es nuestro papel, hermanos. Recordar la muerte de Jesús es recordarnos a nosotros que tenemos una misión y que requiere sumisión a esa misión. Y esto nos lleva a la última parte, en el versículo 30 de Juan 19, cuando Jesús estaba a punto de morir. En la primera parte dice el verso 30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Hermanos, dos palabras extraordinarias que hemos oído una y otra vez, año tras año, pero que no dejan de tener la gran verdad de que el plan de salvación se completó, se cerró, ya no necesita nada más. Jesucristo es el único y el suficiente Salvador. Lo que Cristo hizo en la cruz, aun si no hubiese resucitado, el perdón fue extendido, la salvación fue regalada. Porque lo que nos dio salvación no fue la resurrección, sino la muerte de Cristo. Su poderosa resurrección es el sello de que tenía autoridad sobre la muerte. Pero cuando Cristo murió, completó lo que el hombre necesitaba para ser salvo. Alguien pagó por tus pecados, alguien pagó por los pecados de la humanidad. Alguien pagó para entregarle al ser humano la libertad del pecado en la tierra y la libertad de entrar al cielo por la eternidad. Y eso sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Por eso dijo: consumado es. No religiones, no buenas obras, no indulgencias, no sacrificios, no mandas. Cristo consumó mi eternal salvación.
Y el mundo necesita saber que ya no hay nada más que hacer, sino solo creer, porque Cristo pagó totalmente. Todos los pecados en Jesús han sido perdonados. Todas las almas pueden ser redimidas en Cristo Jesús. En todas las naciones y a lo largo de la historia, todo ser humano es objeto del amor de Dios, que se demostró en la cruz hace casi 2000 años. Y cuando dijo consumado es, dijo he terminado la obra que me diste que hiciera. Salvación para la humanidad. Hermano, ¿ha creído en Jesús? Amigo, ¿ha creído en Jesús? Qué difícil es para el ser humano creer. Que con solo creer podemos ir al cielo, que con solo creer vendrá el perdón de pecados, que con solo creer podemos vivir en la libertad. Pero Cristo lo consumó en la cruz y por eso lo afirmó. Consumado es. Y sus últimas palabras registradas en el capítulo 23 de Lucas, versículos 44 en adelante. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad, de las 12 a las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La palabra de la entrega fue la última, porque Jesucristo entregó su vida en la cruz. Y lo que está pidiéndole al mundo hoy es que haga lo mismo, que tenga la fe para creer en quien no ve. Jesús no veía al Padre, Jesús no sentía al Padre, y sin embargo le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo estaba seguro que el Padre lo iba a recibir? El mismo Jesús en Juan capítulo 10 afirmó: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si usted se entrega al Señor, usted se entrega para siempre. Nada le arrebatará de las manos de Dios. Pero si usted se entrega en las manos del Señor, el Señor lo toma para ser un instrumento para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Jesús entregó su alma, su espíritu en las manos de Dios. Y dice la Biblia en Filipenses 2 que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Y le invita a usted, si se entrega al Señor, el Señor le exaltará a usted y le pondrá al nivel de Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero entrega es lo que el hombre debe darle a Dios. Entregarle su vida en vida. Poner nuestras vidas en sus manos. Por eso es importante las 7 palabras hoy. Porque Dios está buscando instrumentos que en sus manos quieran llevarle al mundo este mensaje, no solo predicado, sino vivido. Hermanos, iglesia, es tiempo de que seamos el pueblo que Dios redimió en la cruz. Es tiempo que llevemos el sello de aquel que nos compró y que nuestro estilo de vida, el amor entre nosotros, nuestra entrega, nuestra pasión, el perdón que nos caracteriza, la salvación y el cielo regalado. Es tiempo que nuestra comunión rehecha o relacionada nuevamente con el Señor a través de Cristo sea lo que haga que el mundo crea este mensaje que en la cruz sucedió hace muchos años. Usted y yo somos ahora los que ya no crucificados, sino resucitados en una vida nueva, haremos que el mundo crea en el Cristo que murió por ellos. No hay otra forma de que el mundo se entregue, sino es a través de la entrega del pueblo de Dios. Por eso lo recordamos esta tarde. Jesucristo dejó un gran legado para vivir hoy el perdón, para vivir hoy la salvación, para vivir hoy la unidad del cuerpo de Cristo, para vivir la reconciliación que el pecado había evitado, para vivir la sumisión a su palabra y al cumplimiento de su voluntad, para vivir la consumación de su amor y finalmente la entrega que el mundo necesita rendirle al Padre, que en sus manos encomiende su espíritu. ¿Usted ya se entregó? Quiero invitarle a pensar, si usted no se ha entregado, usted tal vez ha sido parte de una iglesia, ha vivido una religión, tal vez ha crecido en la palabra de Dios o en el conocimiento de ella, pero si usted no se ha entregado en las manos del Padre, usted no ha creído en Él como el Rey de Reyes, usted no es salvo. Necesita creer. Cierre sus ojos, oramos. Padre, si esta tarde alguno de los que estamos aquí está reconociendo que su vida no ha sido perdonada,
porque no ha habido arrepentimiento ni conversión. Si se ha dado cuenta de que no hay salvación porque no está convencido de ir al cielo. Si se ha dado cuenta de que no hay reconciliación porque no te oye, no te siente, no te ve. Si se ha dado cuenta de que no está viviendo bajo tus propósitos y tu voluntad, quiero rogarte que tú le invites, que tú le llames a creer en esta tarde. Que cuando Cristo estaba en la cruz, estaba muriendo por él. Estaba muriendo por ti, amigo, hermano, estaba muriendo por ti. Sabía de ti, sabía que ibas a pecar, que te ibas a apartar. Sabía que ibas a vivir una vida de miembro de iglesia, pero no de un hijo de Dios. Y aún así te ama y murió en la cruz para darte salvación. Pero tienes que entregarte. Tienes que entregarte. Hazlo hoy. No esperes más tiempo. Cristo está por volver. Y Él quiere que estés en sus manos para que nadie pueda arrebatarte de ahí. Necesitas creer en Jesucristo, que murió por ti. Quiero pedirte, quiero invitarte. Quiero desafiarte a que te pongas de pie y le digas: creo ahora, Señor. Creo ahora. No sé si antes, no estoy seguro si había sido o no salvo, pero hoy sé que moriste en la cruz. Creo que pagaste por mis pecados. Creo que puedes perdonarme y quieres regalarme el cielo. Hoy creo en ti, Señor. Quiero pedirte, si hoy estás determinando esta fe en Jesús, ponte de pie en tu lugar. Déjanos orar por ti. Dios le bendiga, Dios le bendiga, el Señor le bendiga. Dios le bendiga. Cristo murió en la cruz para darle vida, no solamente para llevarle al cielo, darle una vida nueva, llena de esperanza, llena de un gozo que no se puede entender, de una paz indescriptible en medio de las dificultades. Dios le bendiga, el Señor te bendiga. Mire que si la vida que estamos llevando es una vida de angustias, algo está fallando. Este es el día para tener la seguridad de estar en las manos de Dios. Padre, quiero poner en tus manos a estos hijos e hijas tuyos. Están aquí, Dios, y están poniéndose de pie, anhelando la seguridad de estar en tus manos. Están entregando su espíritu, su alma y su cuerpo para ti. Recíbelos, Señor. Dales tu seguridad, que brota de la presencia del Espíritu en sus vidas, no de las circunstancias. Permíteles sentir el gozo, la paz del Espíritu que llena cada parte de su ser. Y ruego por los demás, Señor, si hay alguien aquí que aún no ha tomado la decisión, dale una nueva oportunidad. A tu iglesia, Señor, muévela para compartir, para vivir la verdad del Evangelio que se expresó en la cruz. No solo de palabra, que es muy importante, sino también de hechos. Que puedan ver ese perdón, esa salvación, esa misericordia, esa reconciliación, que sea notoria nuestra sumisión, nuestra unidad. Padre, que lo que en la cruz expresaste sea la vida de esta iglesia en la comunidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a unirnos a los que están de pie, hermanos, todos, y vamos a terminar esta celebración cantando lo que debe producir en nuestras vidas: recordar su sangre derramada, pasión por tu nombre, pensar en tu sangre derramada, entender que tú me amas, me hace vivir pasión por tu nombre. ¿Es así? Que la muerte de Cristo nos mueva a vivir con pasión este nuevo estilo de vida que Él nos ha dado. Cristo murió para darte vida y salvación, para cambiar tu vida en este mundo y hacerte una luz resplandeciente en la tierra. Vívelo con pasión. Pensar en tu sangre derramada, el saber que tú me amas, entender que cada día me guardas, me hace amarte más. Tu amor cambió mi vida, tu palabra es agua viva, tu presencia cada día me llena, me hace desarrollar pasión por tu nombre y por tu palabra.
cada día me llena, me hace desarrollar pasión por tu nombre y por tu palabra, agresividad para poder alcanzar tus promesas, Señor. Hoy rindo mi vida y corro más fuerte. Me rindo a tus pies, te digo que siempre te alabaré. Pasión por tu nombre y por tu palabra, agresividad para poder alcanzar tus promesas, Señor. Hoy rindo mi vida y corro más fuerte. Me rindo a tus pies, te digo que siempre te alabaré, siempre te alabaré. Amén, siempre, siempre. Hermanos, antes de que nos despidamos, recuerde que mañana vamos a orar aquí a las 7:30 de la mañana. Están invitados a unirse a la oración. Que Dios tenga misericordia del mundo y de nuestra iglesia también. A las 8 vamos a salir para Puerto San Carlos. Yo quiero pedirles a todos los que me han dicho que van a ir que se queden un momento para decirles algunos detalles de nuestro viaje de mañana. Y para el domingo, recuerde, hermano, que continúa esta celebración, porque Cristo no se quedó en la tumba. Jesús se levantó victorioso. A las 6 de la mañana estaremos aquí con nuestras mujeres, todos vestidos de blanco, de algún color claro, celebrando la victoria. Y aquí estaremos para desayunar después juntos. A las 9 la escuela dominical y a las 11 el culto de predicación. Y recuerde que después vamos a irnos a la playa, al malecón, para tener bautismos de hermanos que están aquí listos para obedecer al Señor en el bautismo. Vamos a orar. Padre, estamos disfrutando de la salvación que nos has regalado. Estamos disfrutando de las pruebas que hay que vivir en este mundo, porque gracias a ti nos están perfeccionando. Y estamos disfrutando de ver que día a día tú estás añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos. Permítenos seguir en esta fiesta, no solamente en la Semana Santa, sino cada día, cada semana, mientras tú regresas. Despídenos con bendición a nuestros hogares y que el recordatorio de tu muerte pueda hacer de nosotros mejores siervos tuyos. En el nombre de Cristo. Amén.